entonces ahí les recomiendo que estemos ahí pendientes. Muy bien, el tema del día de hoy, obviamente vamos a hablar sobre los contratos mercantiles. Necesitamos saber acerca de los contratos mercantiles, chicos. Así que les voy a poner una presentación para que ustedes ahí puedan observar, solo observar, chicos. No vayamos a estar tocando nada, sino solo simplemente observemos. Muy bien, los contratos mercantiles. Muy bien. ¿Qué son los contratos mercantiles? Bueno, el contrato mercantil, ¿qué es un contrato? Bueno, es un acto jurídico que constituye el medio para que se dé el movimiento en el tráfico comercial, aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él. Sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones del origen contractual. A ver, el contrato en sí, cuando hablamos de contrato, muchas veces lo hablamos de la forma laboral, ¿verdad? Muy pocas veces lo vemos así de forma mercantil. El contrato mercantil es un tipo de contrato, pero no es tan formal, ¿sí? El contrato mercantil puede iniciar o puede darse solo una vez cuando nosotros como empresa llegamos a un lugar y hacemos solo un pago único y a nada más, entonces ahí se acabó el contrato mercantil, ¿sí? Entonces, de esa forma se trabaja el contrato mercantil y dice, en general no difiere totalmente en el campo mercantil y el mercantil en los conceptos aplicables en las características. Las características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptarla forma a un conjunto de relaciones subjetivas. ¿Por qué son relaciones subjetivas? Porque no están obligados solo a una persona, sino tú puedes hacer un contrato mercantil como empresa, como proveedor, como acreedor, como cliente. Puedes hacerlo con una o con varias personas. Entonces es subjetivo, ¿verdad? No es tan objetivo, sino es subjetivo. Va a depender de la negociación y el pacto que tengas con las demás personas, ¿sí? Muy bien. Que se producen en masa, es decir, que se pueden hacer varios, a eso me refería, con celebridades. Bueno, cuando yo doy, entonces a mí también me dan algo, ¿sí? Con reducidos formalismos, o sea, no necesitamos sentarnos, traer a nuestros abogados, etcétera, para que se dé el contrato mercantil. Los que casi no se observan en la contratación civil. En la contratación civil es totalmente diferente. Ahora, en el Código Civil, en el artículo 1517, y espero que estén ahí pilas ahí con las anotaciones de los códigos, porque a eso viene con la... espérame, chicos, solo voy a aceptar a unas personas. A eso viene con una tarea que les voy a dejar y se las voy a subir en el transcurso del día para que estén ahí pilas trabajándola, ¿sí? En el artículo 1517 dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. Eso está en el artículo 1517 del Código Civil. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Avanzamos? ¿No? Muy bien. Voy a cambiar. La forma del contrato mercantil. Bueno, obviamente el contrato mercantil tiene su forma, ¿verdad? En el campo civil las personas pueden contratar y obligarse por medio de una escritura pública, un contrato formal donde ustedes saben que se establecen 3 copias, ¿verdad? Una se la tienen que dar a usted, otra se la queda el jefe y otra se va al Ministerio de Trabajo. Ustedes lo deberían de saber y si no, pues ya lo saben. Ahora, en el contrato mercantil no se hace de esa forma. En el contrato mercantil apenas tal vez se hace un contrato en sí. A veces tal vez los contratos son orales, son verbales, son de esta forma de, bueno, ahí quedamos, vayas tú, ¿sí? Y dice que es una acta levantada ante un alcalde del lugar por correspondencia y verbalmente. Bueno, en el campo mercantil, la forma se encuentra más simplificada. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. O sea, así como quedaron, así.
Y si no quiere, un ejemplo, vos quedaste o ustedes quedan con un proveedor porque les va a surtir 1000 cajas de cartón, pero no llega, no hay ningún problema porque no hay un contrato formal donde decía que usted iba a perder y que no sé qué. O sea, no está tan obligado a cumplir con eso, ¿verdad? Solo simplemente no llega y ya estuvo, aunque de eso no se trata que trabajen en las empresas. Pero no hay tan obligación donde diga, ahí está la obligación y si no yo lo demando, lo meto al bote, etcétera, ¿sí? A menos de que usted pierda dinero y ahí ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, estos son los contratos. Muy bien. Cuando el contrato se celebra en Guatemala y sus efectos surtan efectos acá, debe utilizarse el idioma español, ¿sí? Una información muy importante. Las negociaciones, los contratos mercantiles se tienen que hacer en el idioma local, ¿sí? Obviamente tienen sus excepciones, ¿verdad? Que se encuentran en el código mercantil, ¿verdad? En el código de comercio, ¿sí? Muy bien. Otra cosa, permítanme. Otra cosa, esta libertad en el uso de la forma tiene sus excepciones, ya lo habíamos hablado. Tal es el caso como el fideicomiso y el de sociedad, que deben de celebrarse mediante escritura pública. Cuando ustedes van a hacer un contrato de fideicomiso y de sociedad, es totalmente diferente. Ahí sí la forma debe hacerse por una escritura pública, ¿sí? Ante tanto abogados como de la persona que va a contratar como del contratante, del proveedor como del que va a servir el beneficio, del cliente como el de la empresa. O sea, sí se debe de celebrar un contrato mediante una escritura pública. Entonces, esta es la forma del contrato mercantil. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, voy rápido. Estamos hablando de las características del contrato mercantil, ¿sí? Todo lo que les estoy hablando, la forma y ahorita la representación, son características del contrato mercantil, ¿sí? Entonces, la representación para contratar, esa es una característica. Y dice, en el derecho mercantil funciona lo que se llama la representación aparente, ¿sí? Pónganle muy atención a esa frase. Se le llama representación aparente. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que se pueda manifestar por medio de otra, ¿sí? Un ejemplo, tú como jefe estás ocupado y puedes enviar a un trabajador en tu nombre, ¿sí? A cerrar ese contrato. No hay ningún problema. O puede ser un familiar, etcétera, 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 porque funciona la representación aparente, que no necesariamente tienes que ser tú el que esté cerrando el contrato, sino puede ser alguien más, ¿sí? Muy bien. Sin ostentar a un mandato como sea necesario en el tráfico civil. En el civil, obligatoriamente, si tú vas a recibir un trabajo o te van a contratar, no vas a mandar a tu tío, tu sobrino, tu mamá, tu papá para que firme el contrato. El contrato laboral, cuando tú vas a iniciar en una empresa, tienes que ser tú a puro tú, si tú eres el que vas a recibir el trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil, ¿sí? Muy bien. Quien haya dado lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea conforme a estos usos del comercio, que de alguna persona esté facultada para actuar como representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Eso se encuentra en el artículo 670 del Código de Comercio. Se los estoy repitiendo. 670 del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si tú enviaste a tu primo a cerrar ese contrato y tu primo se hizo el biloco con esta representación y no llegó y pierdes dinero porque tu primo no llegó a ese contrato, no puedes alegar sobre este artículo 670, que es representación respecto a terceros de buena fe, ¿sí? O sea, te toca que perder y ni modo, ¿sí? Pero si tú envías a alguien y la otra persona te queda mal, entonces tú sí puedes velar que se cumpla el artículo 670, ¿sí? Muy bien. Esa es la representación para contratar. Se dan cuenta que estamos haciendo una gran diferencia entre el contrato mercantil y el contrato laboral. Ambos son contratos, pero tienen sus especialidades, trabajan de diferente forma.
Muy bien. Si tienen alguna duda, me levantan ahí la mano o aquí hay una opción donde dice levantar la mano, pueden hacerla y pues yo con mucho gusto les resuelvo la duda al final de la clase. Muy bien. Otra característica del derecho en el derecho mercantil del contrato mercantil. Y dice la cláusula compromisoria. ¿Qué quiere decir? La cláusula que te compromete a... Sí, dice, en los artículos 270 y 272 del Código de Comercio Procesal Civil y Mercantil, ojo chicos, no solo hay, no solo hay Código Civil y no solo hay Código de Comercio, sino hay un Código de Comercio Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Hay varias leyes en las cuales nosotros debemos de conocer y obviamente las vamos a conocer en el transcurso. Y dice, establecen que en toda controversia relativa a los contratos puede dirimirse mediante un juicio arbitral. Muy bien. Así sí se consigna en una escritura pública. Muy bien. En el contrato laboral, cuando ustedes los despiden y los despiden injustificadamente y no les dan sus pagos, entonces ustedes lo llevan a un juicio que se le llama juicio arbitral, ¿sí? Donde el Estado se encarga de llamar al representante o a tu jefe y tú con tu abogado, pero en sí no es un juicio así como normal como lo que estamos acostumbrados, que los que estamos acostumbrados que son los penales, que son y así son varias cosas, ¿verdad? Este es un juicio arbitral. Eso significa que va a haber una persona que se le llama mediador, ¿sí? Y esta persona va a tratar de que tanto el lado B, ustedes como sus jefes, lleguen a un concilio, ¿sí? Por eso es que es un juicio arbitral. Eso lo veremos obviamente cuando nos toque hablar sobre todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, pero les estoy explicando para que cuando lo toquemos, ustedes sepan cuál es bien el concepto. Muy bien. Ahora, no es así en el mercantil. En el mercantil, disculpen, puede discutirse mediante un arbitraje, sin necesidad de una cláusula compromisoria. Es decir, bueno, es mucho menos informal. Bueno, llamamos y acudimos a un juicio, bueno, nos llaman a todos, pero no necesariamente pueden quedar que ninguno de los dos haya resuelto nada y no hay ningún problema. Ya cada quien agarra su camino y pues no se arregló nada, ni modo, ¿va? Entonces, es un poco menos formal el contrato mercantil respecto a la cláusula compromisoria. Recuérdense que esto exceptúan los de fideicomiso y los de sociedad, ¿sí? Ahí se recuerdan. Ahora, lo que viene a ser una característica del contrato mercantil, según el artículo 671 del Código de Comercio. Muy bien, en el artículo 671 del Código de Comercio está la cláusula compromisoria, así que ustedes tienen que estar pendientes de eso. Muy bien. Otra característica es los contratos por adhesión, perdón. Los contratos de adhesión dice que han sido criticados en la doctrina por poner en desventaja al consumidor. A ver, ¿quién de todos ustedes no ha tenido una prima, una mamá, una hermana que no haya estado metida en Avon? Todos tenemos más de alguien que está metido en Avon, en zapatos o anda vendiendo de las revistas, va, perfumes y no sé qué. Esos de alguna forma son contratos de adhesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están adheridos directamente a la empresa. O sea, ellos no reciben ganancia de lo que recibe la empresa, sino es de lo que ellos trabajan, ¿sí? Entonces, estos contratos de adhesión afectan al consumidor. ¿Por qué? Porque si no trabaja, no come, ¿sí? Así de fácil. Entonces, por eso es que han sido criticados este tipo de contratos por adhesión. Obviamente estamos hablando en el término mercantil, ¿sí? Ahora, quienes lo defienden consideran que es el medio más adecuado para aquellas las transacciones que se den en grandes cantidades. Muy bien. Por eso se ha considerado que esta modalidad de contrato es más susceptible de darse en el campo mercantil, pero no es raro en las relaciones civiles, aun cuando se le revisa, perdón, de procedimientos diferentes. A ver, entonces,
Hay una gran diferencia entre contratos laborales y contratos mercantiles. Lo he venido repitiendo en toda la clase. Espero que se les quede, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otra característica. Vamos rapidito porque ya no tarda en acabarse las presentaciones. Otra característica cuando hablamos es sobre la omisión fiscal, ¿sí? Cuando hablamos de la omisión fiscal, dice que son actos jurídicos sobre todo lo que se refieren al término patrimonial. Puede ser, obviamente estamos hablando patrimonial referente a la empresa o patrimonial referente al dueño de la empresa, a sus activos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ella tenga en el haber, ¿sí? Ahora, están sujetos a cargas impositivas a favor de ¿quién? Del Estado, ¿sí? El hecho de que los sujetos contratantes fueron omisos en la tributación fiscal puede ocasionar que estos actos obedezcan de ineficacia. Sin embargo, como el tráfico mercantil puede verse afectado en la buena fe comercial, o sea, incluso todavía en esta forma, cuando el Estado no esté percibiendo de alguna forma el tráfico patrimonial, de alguna forma que haya omisos fiscales, de todos modos se puede considerar de acto de buena fe que se haga ciertos términos y ciertas cosas. ¿Cuáles son? Dice, sujetos que omiten tributar con respecto a sus contratos y obligaciones. Dice, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o contratos mercantiles, ¿sí? Como tampoco los libera de pagar los impuestos omitidos. En estos casos, además de pagar la carga tributaria, se responderá de las multas que se imponen como consecuencia de disposiciones del derecho tributario. Muy bien. El derecho comercial, sí, el derecho mercantil, sí, para los que otros lo conocen, está ligado al derecho tributario, ¿sí? Y también el derecho mercantil está ligado al derecho laboral, ¿sí? Entonces, estos tres tienen una relación muy cercana respecto también a cómo tributar, ¿verdad? Porque ¿quiénes van a tributar? Todos aquellos entes que tienen obligaciones y derechos, ¿verdad? Ya hasta habíamos hablado de eso, tal vez vamos a hablar otro día acerca de qué es persona, qué es personería jurídica, etcétera. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Muy bien, voy a seguir. Dice, otra, libertad de contratación. ¿Qué es la libertad de contratación? Bueno, el contrato en el lado laboral, dice, ha considerado como la máxima contención de la libertad jurídica, extendida en como el desiderantum de las personas para hacer o no hacer lo que la ley les permite, ¿sí? Entonces, disculpen chicos, el que está ahí pendiente con el micrófono, les voy a pedir que lo apague, por favor. Bueno. Ninguna persona está obligada a celebrar un contrato. Ninguna. Usted, cuando va a pedir trabajo a la Coca-Cola o a otro lugar, ellos no tienen la obligación de contratarlo en el área civil. Y así como es en el civil, esto sí es así también en el mercantil. No hay nada que lo obligue a usted a contratar a una persona o ser contratado. Hay una libertad de contratación. Usted puede ser contratado y puede contratar a quien se le pegue la regalada gana, ¿sí? Obviamente tenemos que tener cuidado en el momento en que nosotros mencionamos las cosas, porque también podemos llenar ahorita con esta situación con alguna falta de ¿cómo les puedo explicar? De algún derecho, que todos tenemos derecho al trabajo, ¿sí? Eso significa que no podemos despreciar o no contratar a una persona por ser mujer, por ser hombre, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Por lo general siempre nos dicen, lo vamos a llamar, ¿sí? Eso significa adiós, va. ¿Sí? Ahí lo intenta después, ¿sí? En el artículo 681 del Código de Comercio establece que nadie se le puede obligar a contratar, sino cuando rehusarse a ello significa acto ilícito o abuso de derecho. Un ejemplo, lo vamos a contratar para que usted vaya a robar al banco, ¿sí? Parece tonto, ¿sí? Pero hay gente que se lo cree y dice, uy, me contrataron, entonces eso significa de que yo tengo que aceptar todo lo que se me está diciendo. Eso es falso, ¿sí? Nos podemos agarrar en este artículo que es el 681, donde nosotros nos podemos rehusar si en algún momento nos va a llevar a hacer un acto ilícito, ¿sí? O abuso del derecho.
La ley pretende, si alguna persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público de bienes y servicios, ella tiene la libertad jurídica para decidir si contrata o no contrata a una persona determinada. Muy bien. Entonces, estamos un poquito claros con esto. Voy a avanzar. Creo que ya, bueno, esto es muy importante y seguro cuando nos vaya a un examen, eso va a venir. ¿Qué es un efecto o qué es la cláusula rebus sic stantibus? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿De dónde se lo sacó, profe? ¿De dónde se lo fumó? No, eso está. Y es una cláusula que debe estar en todos los contratos. ¿Sí? Esta cláusula debe ser rebus sic stantibus. No sé si se dice así correctamente en el latín, pero vamos a ver qué significa. ¿Qué significa? Esta cláusula es contractual. ¿Qué es contractual? Que va a afectar tanto al que va a contratar como al contratado. ¿Sí? Conocida también como la teoría de la imprevisión. ¿Cómo se le llama también a la cláusula rebus sic stantibus? Teoría de la imprevisión. ¿Sí? Cuidadito porque ahí les puedo meter un par de preguntas en su examen. Muy bien. Quiere decir que el contrato se cumple siempre y cuando las circunstancias, dentro de paréntesis, que es rebus, se mantengan stantibus en las condiciones iniciales, sic, ¿sí? Entonces, ¿qué significa rebus sic stantibus? Que siempre y cuando las circunstancias se mantengan en las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir eso, profe? Bueno, eso quiere decir que lo contratan a usted por un sueldo mínimo. Digamos que son, ¿qué? 3,000 y algo, ¿sí? Ahí incluyendo el bono, ¿verdad? Bueno, cuando ya lleva usted los 6 meses de haber sido contratado, le dicen, mire, fíjese que le vamos a reducir su salario y le vamos a aumentar las horas de trabajo porque tenemos corto personal y es que estamos en crisis usted con esto, lo del coronavirus. Están dañando la cláusula esta de la teoría de la imprevisión. Eso quiere decir que ya le afectaron a usted su contrato. Ya afectaron a usted su cláusula de contrato. Ya cambiaron algo que en teoría así va a mantenerse. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vean. Al respecto de la doctrina y el Código Civil no varía mucho. El Código de Comercio establece que el deudor puede demandar la terminación del contrato únicamente en el tracto sucesivo y en los de ejecución diferida. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien. Si alguien o si tú estás como eres el deudor o eres quien recibió la obligación, tú hiciste una obligación con una empresa de entregarle tanta cantidad, pero esta empresa te quiere pagar menos. Entonces tú puedes hacer uso de este efecto de la cláusula, ¿sí? Porque está alterando el contrato que ustedes ya habían quedado, ¿sí? Entonces, eso es importante, chicos. Bueno, una terminación que se diera por estas circunstancias no afectarán las obligaciones ya cumplidas, ni aquellas en las que ya se ha incurrido en mora. O sea, que se trata únicamente de las obligaciones pendientes, ¿sí? No es que fíjese que no me ha pagado. No, ustedes tienen que ser pilas. Si le cambian el precio, entonces de ahí adelante usted debería de velar porque el contrato este efecto de la cláusula se aplique. Porque no se aplica por el pasado, sino se va a aplicar por el futuro, ¿sí? Un ejemplo. Usted tenía un contrato mercantil de 10 años, ¿sí? Y en el año número 5 le redujeron a usted el ingreso. En lugar de pagar 5, le iban a dar 5 quetzales por pieza, ahora le van a dar 3. Bueno, usted dice, bueno, ni modo, va, ya pasaron 5 años. Es decir, que en el sexto año va a empezar usted a recibir por pieza 3 quetzales. ¿Sí? Bueno, en el año 7 usted se da cuenta que no le trae cuenta. ¿Sí? Muy bien, entonces usted puede alegar o usted puede demandar
no por los 5 años en que se le fue cambiado, sino por los 3 que restan, ¿sí? Porque el año que pasó donde tú lo aceptaste, a este año que estás emitiendo, esos ya no cuentan porque ya pasaron. Entonces, técnicamente serían 8 años. Digo, 7 años, ¿sí? Me doy a entender. Entonces, usted puede exigir por obligaciones pendientes y no por las que ya pasaron, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes vean y lo noten para poder establecer en qué momento debemos de retirarnos en un contrato y en una negociación. Muy bien. Contratante definitivo. Ahí está. Es solo este y ahí terminamos. ¿Qué es un contratante definitivo? Bueno, en el artículo 692 del Código de Comercio trae una particularidad del contrato mercantil y puede darse debido al poco formalismo del tráfico comercial. Como se celebra en un contrato, se debe saber de antemano quiénes son las personas que lo van a contratar. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas? Y a fin de cabo, el mismo concepto es en el civil, y así lo insinúa. Pero en el mundo del comercio puede suceder otra cosa. Una persona contrata a otra en un determinado negocio, pero una de ellas, ¿dónde me quedé? Pero una de ellas lo hace como representante aparente, reservándose la facultad de designar dentro de un plazo no superior a 3 días, quien será la persona que resultará como contratante definitivo. Esta asignación, para que surta efectos y vincule al designado, depende de que efectivamente éste acepte el contrato en forma personal o por medio del representante debidamente acreditado. Si el designado no se vincula al contrato original, deviene el contratante nato. Este caso se configura también en el contrato de transporte de cosas, cuanto la documentación permite sustituir al consignatario. Tú enviaste a tu primo, ¿sí? Pero tienes un tiempo debido para que tú también llegues con esta persona y le digas, mira, disculpa que no pude llegar aquel día, pero ya estoy acá. Entonces, en ese momento existe esta situación que se llama contratante definitivo, porque ya los originales, los que están haciendo el contrato, ¿sí? Ya no es tu primo con el otro, con la otra persona, sino ya eres tú con la otra persona, entonces ya se entiende. Muy bien. Bueno, chicos, ya llegamos al final. Espero que ustedes hayan aprendido. Les voy a habilitar para los que quieran, si ustedes quieren preguntar, y ustedes lo pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Va a pasar el archivo. Sí, ahorita lo voy a pasar. Voy a dar un tiempecito para poderlo pasar. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien, chicos. No se vayan a salir todavía. Solo si quieren en lo que yo mando el archivo, quédense ahí. Solo voy a darle stop a la grabación. Y pues ahí estamos.